Sí, bien, música gris. Buenas, ¿cómo les va? hay de todo, hay de todo. A algunos les gusta, bueno, muy bien. Bueno, saluden, pongan un 3 que significa hola, profe, ¿cómo les va? A ver si nos saludan de alguna forma. Ah, mira, todo tiene que ser cortito, ahora sí nos saludan, mira. Estamos atentos. 3. Muy bien. Creativo, muy bien, 1 más 1 más 1. Bueno, a ver si encontramos las 1000 formas de decir hola. Mirá, 6 menos 3 menos 3 menos 3. Muy bien. Es 3, muy bien. Bueno, ¿qué pasó? Que están todos hablando de parcial y no estaban los planes tomarles un parcial, pero nosotras, miren, las profes somos tan buenas que si quieren les tomamos uno y listo. Sí, lo armamos. Nos vamos a angustiar, lo armamos rápido y listo. Claro. No, profe, este mes no. Demasiados parciales. ¿Y por qué están pidiendo parcial? Nosotros entramos acá y decía, el parcial, el parcial. Marce, ¿para cuándo tenemos previsto el parcial? Se equivoca, le hallo mal, seguro. Lo tenemos, el parcial teórico va a ser por el 16 de junio. Así que tenemos tiempo. Así que vayan preparándose para el 16 de junio. ¿Qué les ha pasado? ¿Están con parciales en estos tiempos? Uy, Uriel dice que me llevo la materia. Sí, los parciales de cuatrimestrales están, profe. Claro, todas las cuatrimestrales están tomando parcial. ¿Y cómo les está yendo? Del 1 al 10, ¿cómo me está yendo en los parciales cuatrimestrales? A ver, segunda encuesta. No, Leonel. 4, 3, menos 1. Joaquín, ¿qué pasa? Tengo 2 la semana que viene. 5 la siguiente, 5. No, bueno, junio. Bueno, en general de eso tratamos de que, no sé, ni muy al final. Chicos, les había sido difícil entender las consignas también, ¿no? Dije, del 1 al 10, percepción de cómo me va en el parcial. Tengo 2, no tengo 5, ¿qué me hacen? Era un número, de 1 al 10, un número. No, María, bueno, no. Claro, si no me interpretan la consigna, les va a ir mal en los parciales siempre. ¿Qué pasó? Bueno, ¿seguimos con así? Seguimos que en esta nos falta todavía, así que tratamos de ponerlo ahí, que pase la primera tanda de cuatrimestrales y antes de la última. ¿Cómo a buscar el café? Ya tenía que estar acá el café. Sí. Lautaro, ¿qué me hace? Comparto yo, Iris. Bueno, dale, compartí vos, Marcela. Mientras tanto, consultas, preguntas, inquietudes, angustias. ¿Cómo les está yendo con el práctico? Uy, se me fue. Ahí vuelvo. Alguno que nos ponga cámara. Claro, algo, cuéntenos. Algo, más o menos. Bien, mortal. Mortal, ¿cómo lo entenderíamos, Ignacio? Mortal de bien. Bueno, no importa si no tiene cámara ni nada. No. Vamos a ponernos a tono con los temas que estábamos viendo. Para que estoy acá con Ignacio. Sorprendentemente entiendo todo, dice Ignacio. ¿Y por qué te sorprende? Yeah. Buenos alumnos ustedes, buenas profes todos nosotros. Te queremos ver si estás con facha, Emiliano. ¿Cómo que estás muy fachero para usar la cámara? Derroche facha, vamos. Facha. Fue después del paracaidismo. Muéstrese. Cierto, Emiliano es el del paracaídas. Sí. Vimos el video, lo vi después el video, muy bueno. Bueno. Hacemos una introducción rápidamente. Yo estoy que voy pateando un pena. No. Y el resto después de la peluquería. Bueno. ¿Cómo cuando salga de la peluquería prendo cámara? Claudio, ¿dónde estás? Mal hecho, no se está en la peluquería hasta ahora que se tiene que tener clase. Dios santo. Se llevó el celular y todos escuchan la clase.
Sí. Después les escuchan distraídos, después se quejan que les va mal en el parcial. ¡Ojo! Con eso. A ver, chicos, vamos a recordar brevemente dónde estamos y qué estamos haciendo. Habíamos visto que uno puede modelar los procesos que se despliegan dentro de una organización, y si en esa organización lo que hacemos es desarrollar software, empezamos a pensar cuáles son las formas en las que ejecutamos los trabajos asociados al desarrollo de software. Y por lo tanto empezamos a hablar de modelos de proceso de desarrollo. Cuando hablamos de modelos de proceso de desarrollo de software, lo que estamos diciendo es de qué forma nos organizamos las personas para hacer software. Inicialmente en modalidades en cascada. En esa modalidad en cascada lo que hacíamos era fundamentalmente llevar un desarrollo secuencial, lineal, donde hacemos cada cosa que vamos haciendo, va alimentando a un paso siguiente. Uno habla de fases muy bien definidas, y donde cuando decimos la palabra cascada, lo que estamos queriendo decir es, hasta que no termine por completo una fase, no paso a la siguiente. Entonces, cuando lo termino completo, el resultado entero pasa a la siguiente, así sucesivamente. Entonces, termino por completo el análisis, empiezo el diseño y demás. Nos fuimos dando cuenta con el tiempo que eso no era de lo más eficiente, que nos generaba cierta distancia con nuestros clientes o usuarios. Le empezamos a poner retroalimentación, le cambiamos las formas, hicimos el modelo en B. Pero en definitiva terminan siendo cascadas con otras formas. Hasta que empezamos a darnos cuenta que no podemos, definitivamente no podemos esperar a tener todo el análisis para empezar el diseño, terminar todo el diseño para empezar la codificación y terminar toda la codificación para empezar las pruebas. Que de alguna forma hay que particionar y empezamos a probar. Barry Boehm viene y dice, che, probemos un modelo en espiral, donde vamos dando como giros y en cada giro pasamos por actividades de gestión como la planificación, el análisis de riesgos, la ingeniería de la cosa, la construcción. Lo entrego al cliente, el cliente lo evalúa, dialogamos, comunicación, dialogamos, y volvemos a planificar. Y vamos de algún modo evolucionando este producto poco a poco en un modelo espiralado. Ya nos empezábamos a dar cuenta que necesitábamos tener mucha más comunicación con nuestros clientes y usuarios, y a partir de ese modelo en espiral que plantea Boehm, vamos hacia los modelos iterativos. Cuando hablamos de iteraciones, hablamos de hacer como pequeñas cascaditas, pero más cortas. Entonces digo, bueno, hago una primera vuelta, hago otra, y voy entregando cosas. Ahora esas cosas que entrego pueden ser documentación, puede ser software, pero puede ser software que yo no puedo usar hasta que no lo tengo completo al final. Muchas veces pasa que hasta que no termine la iteración número 5 no puedo usar lo de la 1, lo de la 2, lo de la 3, lo de la 4, porque todas juntas me van a dar un entregable que se puede usar. Entonces empezamos a pensar que aparte de iterativo, los modelos de proceso de desarrollo de software podían ser incrementales. Casi que se parecen mucho, porque si ven el gráfico es prácticamente lo mismo. ¿Por qué? Porque es prácticamente lo mismo. Porque para ser incremental, inevitablemente tenemos que ser iterativos. Entonces, si yo pienso en iterativo e incremental, digo primero iterativo y luego incremental. Incremental significa que cada cosa que yo entrego al final de la iteración tiene que ser utilizable, funcional, potencialmente usable por el cliente. Entonces no le entrego un poco de código que funciona pero no puede usar,
sino que le entrego algo que sí puede usar. Y ahí aparecen gráficos como este para explicar la cosa, donde si te doy la rueda, te doy algo concreto, está desarrollado, lo podemos evaluar y podemos decir esto vale tanta plata. Sin embargo, vos no podés salir a pasear en la rueda. Si en la iteración 2 te doy 2 ruedas, 4 ruedas, no es versión alfa, beta, porque la versión alfa, o sea, perdón, Emiliano dice versión pre-alfa, alfa y beta. Las 3 representan lo incremental, ¿no es cierto? O sea, lo que está abajo. Una versión beta es una versión que se puede usar, más allá que no sea la final. Pero la puede usar. Viste que hoy en día muchas organizaciones tiran las versiones, después todos las empezamos a usar y nos convertimos en sus testers. Entonces estamos pensando en algo que a la corta o a la larga verdaderamente lo podamos usar. Entonces ahí hay incremento. Bien. Hasta acá, ¿alguna pregunta o comentario? En definitiva, después sigo. Ahí lo que habíamos explicado hacia el final de la clase pasada con el profe Marcela era un poquito cómo surge entonces proceso unificado de desarrollo. Acá en esta filmina hay como mucha información. Tenemos más adelante la filmina, la primera bien grande, la de proceso de desarrollo. Sí. Que me querrías entrar ahí para hacerles un comentario, ya te paso a vos el control, Marce. Móstrame solamente esta. 2 palabritas sobre esta y ya la profe Marcela sigue con los conceptos más en profundidad. Cuando hablamos del proceso unificado de desarrollo, recuerden que esto surge por allá por los 90, corregime Marce si vos te acordás del año exacto, por allá por los 90, estos autores, creo que les conté un poquito la historia, Rumbaud, Jacobson y Buch, se ponen de acuerdo. ¿Qué significa se ponen de acuerdo? Y cada uno venía trayendo su propia tendencia en el mercado, se ponen de acuerdo, unifican conceptos y le dan origen a lo que llamamos el proceso unificado de desarrollo. Y el formato que tiene el proceso unificado de desarrollo ya no es ni espiral ni nada, pero sí tiene incorporado el concepto de las iteraciones, no así el incremento. Si bien por definición ellos lo definen como iterativo, me enredé, lo definen como iterativo incremental, pero la mayor fuerza está puesta en la iteración, eso es lo que quise decir. Me corre. Y hay que ver cómo incrementa. Lo más llamativo acá, sí, ahora lo explicamos más. Lo más llamativo acá es que lo que originalmente para nosotros eran las fases del proceso, identificar los requisitos, hacer análisis, diseño, implementación, construcción, prueba, lo que fuese, después ya vamos a ver los conceptos, ahora ya no son fases, son flujos de trabajo. Y esos flujos de trabajo se van a ir desplegando en paralelo con diferente intensidad a lo largo del tiempo. Y dan origen a este cuadro que tenemos acá. Te dejo, Marce, que empieces desde el principio de esto del proceso unificado y agregues comentarios. Sí, que lo vamos a ver, digamos, esto lo vamos a retomar también más adelante, dijimos, porque hay, allá por la unidad 8, digamos, vamos a volver con el proceso unificado de desarrollo, porque algunas de las características que vamos a ver ahora las enunciamos, pero las vamos a terminar de entender cuando avancemos con algunos otros conceptos. ¿Está? Entonces, ven como les decía recién la profe, estos 3 autores se juntaron, pensaron y desarrollaron el lenguaje unificado de modelado, empezaron a trabajar allá por los 90 y unificaron sus propios procesos de desarrollo que cada uno venía trayendo, y tipo allá como en el 97, la UMG consideró a UML como un estándar, digamos, pero venían trabajando desde antes. Y a la par,
armaron una propuesta de proceso de desarrollo, ¿tá? Que es lo que decíamos, está por su lado el lenguaje de modelado y el proceso de desarrollo. PUD como proceso de desarrollo usa UML para producir sus modelos del software, o sea que PUD sí o sí usa UML, y UML, que es el lenguaje de modelado, podría usarse independientemente del proceso de desarrollo, ¿no? Que esa es un poco también la ventaja de esto, la pegada, digamos, también de los autores, de plantear por separado los conceptos del modelado y las técnicas de modelado del proceso de desarrollo. Entonces UML es un estándar y se suele usar más allá del proceso de desarrollo. PUD, que es Proceso Unificado de Desarrollo por las siglas en español, los pueden encontrar como UP, nada más, Unified Process por las siglas en inglés. Entonces es particularmente un proceso de desarrollo que va a aplicar UML, ¿tá? Para conseguir el modelado del producto y para conseguir producir un software. UML tiene estas tres características esenciales, que por ahí, yo les digo, son tres. Esta es la que más vamos a explicar porque, dado lo que venimos viendo en la unidad 2, es la que más vamos a entender, pero vamos a decir que es dirigido por casos de uso y obviamente todavía no nos hemos metido en el concepto de casos de uso, por eso no va a terminar de cerrar. Más adelante vamos a ver lo que son los casos de uso, pero esto significa, porque los casos de uso es una técnica que nos va a permitir capturar los requerimientos del usuario. Entonces, nosotros vamos a iniciar el proceso de desarrollo capturando los requerimientos, modelándolos con casos de uso, y eso va a conformar un hilo conductor a lo largo de todo el proceso de desarrollo. Porque algunos otros procesos de desarrollo por ahí como que presentaban la dificultad de que no había un hilo conductor bien visible entre todas las etapas, ¿no? Requisito, análisis, diseño, implementación, prueba. Y acá tenemos este proceso de desarrollo, nos va a brindar ese hilo conductor a través de este concepto, que son los casos de uso que capturan los requerimientos y que no solo van a dar inicio al proceso, sino que lo guían a todo el proceso. Centrado en la arquitectura, esto significa que con UML y avanzando el proceso de desarrollo vamos a ir mostrando distintas vistas de la arquitectura del sistema. Una que me muestre la funcionalidad, una que me muestre la estructura, otra que me muestre los detalles de implementación, otra que me muestre la arquitectura de hardware llegado el momento. Entonces, a medida que avancemos en el proceso de desarrollo, vamos a ir agregándole elementos a la arquitectura del sistema y produciendo distintas vistas que recién van a estar completas cuando terminemos la última iteración, ¿tá? A medida que vamos a ir iterando, vamos a ir completando esas vistas. Y enfocarnos en distintos aspectos del sistema, vamos a ir aplicando los distintos diagramas que nos va a permitir UML. Nosotros vamos a ir aprendiendo de a poco, algunas este año y otras cosas van a aprender ustedes el año que viene. La especificación, si te referís, Gastón, a lo que es la especificación de requerimientos, se hace fundamentalmente dentro de lo que es el primer flujo de trabajo, que es el flujo de trabajo de requisitos, digamos. Y ahí podemos, digamos, y vamos a ir mostrando distintos aspectos. En la especificación, si modelamos aspectos de funcionalidad, va a ser con la vista de casos de uso, un poco la parte de estructura va a ser con esto. Entonces, es como que se va, digamos, acoplando, digamos. Pero fundamentalmente toda la parte de requerimientos está en el primer flujo de trabajo del proceso unificado de desarrollo. La especificación es la descripción de qué es lo que vamos a hacer. Entonces, la primera descripción de lo que hacemos. Vamos a simplificarlo primero, yo tengo que decir qué voy a hacer, después tengo que modelarlo en detalle, después lo tengo que construir, después lo tengo que probar, después lo tengo que implementar. ¿Cómo le llamamos a eso? A lo largo del tiempo, más o menos, hemos ido cambiando las palabras. Pero una de las primeras cosas que hacemos para entender qué es lo que tenemos que hacer es especificar esa necesidad. ¿Está? Bien. Tal cual. Bien, y entonces ahí mostramos.
PUD dice que es iterativo e incremental, pero ahí viene alguna cuestión, digamos, con esto. ¿Por qué decimos que es iterativo? Porque tiene las iteraciones, y al final de cada iteración se supone que hay, digamos, un incremento en el producto. PUD tiene un poco este concepto de que el producto es más que el software entregable, entonces, bueno, ahí hay alguna cuestión respecto de qué consideremos un incremento. Se podría, digamos, considerar, todo depende de cómo lo implementemos y qué obtenemos hacia el final, digamos, de cada iteración. La particularidad que tiene, digamos, proceso de desarrollo, PUD, es esto, respecto de otros procesos de desarrollo que son iterativos y demás, es esto que considera que una vez que pasamos una cierta cantidad de iteraciones, avanzamos de fase. Entonces, es como que, por un lado, la carga de trabajo no es la misma para los distintos tipos de flujo de trabajo, requisito, análisis, diseño, implementación y prueba, ¿ven? Entonces, como que en las primeras iteraciones, en las primeras fases, tenemos mucho trabajo de requisito y después es como que se achica, digamos, se hace una línea casi finita. Y el ver la carga de trabajo se va desplazando a medida que avanzo de fase, o sea, ya cuando van varias iteraciones, la carga de trabajo se desplazó hacia la implementación, que es la codificación, digamos. Ven que, como nosotros decíamos, les van a ir llamando, cada proceso de desarrollo le llamo por ahí distinto, pero las tareas son las mismas. Perdón, Marcela, que interrumpa Sí. acá. Esto va a ser muy importante que lo entiendan, chicos, porque esto se los vamos a preguntar en todos los parciales, en los finales, todo el tiempo vamos a hablar de esto. Entonces lo tenemos que entender claramente. Por ejemplo, no hablamos de fases para las actividades fundamentales, estas de requisito, análisis, diseño. Estas pasan a llamarse ahora flujos. ¿Por qué? Porque en un mismo momento yo puedo estar haciendo de las 5 cosas. Resulta que estoy identificando nuevos requisitos, estoy analizando otros, estoy diseñando otros, ya empecé a desarrollar otros y estoy probando algunos. Entonces, no les llamamos más fase porque van todos en paralelo y se definieron otras fases en el sentido de que el proyecto se inicia, ahí hay mucho trabajo de negociación y demás, por eso fíjense que lo que es más intenso es la parte de requisitos. Se le llama elaboración a ese momento del proyecto en el cual empezamos a terminar de entender cuál es la solución que vamos a dar. Entonces ya hemos hecho bastante sobre los requisitos, hemos hecho mucho análisis y hasta empezamos a codificar un poco. Atención, la palabra implementación hace referencia a la codificación, a la programación. Eso que en la mayor parte de los modelos le llamamos el desarrollo o la construcción, acá se va a llamar implementación, y después viene la prueba. La fase de construcción recibe ese nombre, volvamos arriba, no sé si quiere señalarla Marcela, recibe ese nombre porque en ese momento los esfuerzos están fundamentalmente en la implementación o desarrollo del producto. Pero nada quita que mientras construimos, desarrollamos, identifiquemos un nuevo requerimiento, modifiquemos algunos, modifiquemos otros, estemos terminando el diseño de algún otro. Y lo último, la transición es el conjunto de actividades que hacemos para que se despliegue nuestro producto y pase de manos. Cuando digo pase de manos, en realidad lo estamos entregando a otros responsables, que ya no somos nosotros los desarrolladores, sino que es el cliente o usuario que va a hacerse cargo de esto. ¿Se entiende esto? Acá cuando yo hago muchas veces esta pregunta en los exámenes finales.
¿Qué diferencia hay entre las fases y los flujos? Esta pregunta la hago siempre. Marcela se ríe porque me debe haber escuchado. Y la respuesta que esperaría es que me digan que las fases son secuenciales, van mostrando el avance a lo largo del tiempo, que los flujos van en paralelo y que lo único que diferencia en el tiempo a los flujos es la intensidad de desarrollo de cada uno. Hola, ¿están ahí? ¿Me entendieron? Sí, profe. Ya marqué clic como favorito, pone uno. Muy bien, muy bien. Miren que después no se quejen, ¿eh? No se quejen, les avisamos todo, hasta la pregunta que les vamos a hacer. Tal cual, está grabando, van a decir minuto tal. Bueno. Muy bien. ¿Ven? Que listo, seguimos. Viene bien para estar atento. No le vamos a decir que está mal. Muy bien. Bueno, entonces, decíamos acá, esto que era lo que recién estaba un paquetito, un poquito más chiquito. Después vamos a volver sobre este gráfico y a medida que vayamos avanzando y aprendiendo cosas, y lo van a terminar de armar un poco el panorama el año que viene. Pero cuando veamos este tema de modelos de casos de uso, vamos a volver a esto para mostrarlo. O sea, este va a ser el primer modelo en base a los requerimientos, y tiene esa particularidad, va a tener de que no solo me sirve para iniciar el proyecto, sino que va a seguir, o sea, va a guiar el desarrollo del proyecto, ¿no? Va a ser un hilo conductor y entonces va a brindar trazabilidad, ¿tá? Vamos a hacer casos de prueba basados en los modelos de caso de uso que se basan en los requisitos. No, en esta materia todos no. Algunos de estos los van a aprender ustedes el año que viene en diseño de estos modelos. Porque por eso esto es todo el PUD. Nosotros acá llegamos a fuertemente y a ver a manera introductoria. Y después van a ver el año que viene en la materia de diseño, un poco refinado, el modelo de diseño, el de despliegue, el de componentes. Todos estos. Pero sí vamos a comprender un poco mejor por qué decimos esto, qué son estas líneas de punto que salen acá, que es esta cuestión de que va a haber una trazabilidad. Ustedes porque recién arrancan con esto, nosotros que hemos pasado ya por muchos procesos de desarrollo, desde que fuimos alumnos para acá, en algunos por ahí nos pasaba que de pasar del análisis al diseño, por ejemplo, los modelos eran muy distintos, eran difíciles como de encajar, y acá tienen una trazabilidad más reconocible. Eso se logra por el tema del modelado con UML, fundamentalmente, pero van a ver cómo es más un refinado desde requerimientos hasta allá. O sea, vamos a empezar a hablar de clases acá, y en todos los flujos vamos a hablar de clases, hasta que lleguemos a implementar acá en un código fuente, en un componente de código fuente, y acá las vamos a probar, y así. Y vamos a hablar de funcionalidades de caso de uso, que las analizamos, las diseñamos, las implementamos, las probamos. Entonces, es como que hay un vocabulario que sigue a lo largo de todos los flujos de trabajo del PUD. Y cuando estemos trabajando, entonces, con el proceso unificado, estos elementos van a estar siempre presentes, ¿ven? Por eso hablamos de un flujo de trabajo, bueno, workflow. Entonces, se va a presentar para cada uno del flujo de trabajo, requisito, análisis, diseño, implementación y prueba, el flujo de trabajo. Este en particular es el de requisitos que vamos a trabajar nosotros allá en la unidad 8. Entonces, ¿cómo se presenta cada flujo de trabajo? Vamos a tener artefactos que son, digamos, los entregables, ¿no? Para decirlo de otra manera. Esos artefactos entregables pueden ser descripciones o pueden ser modelos, y ahí vamos a ir aprendiendo distintas herramientas y diagramas UML para hacer esos modelos, pero a veces también son descripciones, no todo es gráfico. Vamos a tener a trabajadores. Los trabajadores que presenta el proceso unificado de desarrollo son roles de integrantes del equipo de proyecto. Y van a estar presentados así, como en forma de rol, con un determinado perfil. Entonces va a estar el arquitecto, que es el arquitecto de software, el analista, el diseñador del prototipo de interfaz, vamos a decir el ingeniero de componentes, el ingeniero de prueba.
Entonces son roles a desempeñar por las personas que están en el equipo de desarrollo. Y entonces esto está bueno porque se determina de acuerdo al perfil que tenga cada trabajador, qué tipo de actividad realiza, bueno, es el perfil después de profesional que yo voy a buscar, digamos, para que cumpla, digamos, ese rol. Y aparecen en varios flujos de trabajo, que el arquitecto, decíamos, aparece en todos los flujos de trabajo del PUD, salvo en el de prueba, porque en el de prueba ya no se le agrega más nada a la arquitectura del sistema, simplemente se prueba, pero en todos los otros está siempre presente, dando la pauta de lo que hay que ir incorporando en cada iteración y definiendo, bueno, en esta iteración vamos a hacer esto, porque recordemos que estos flujos de trabajo, todo esto se repite en cada iteración. Y definimos las actividades, entonces vamos a tener los elementos relacionados. Un trabajador desarrolla una actividad y produce uno o más entregables. Entonces siempre vamos a tener dos gráficos, uno es este, por cada flujo de trabajo, y otro gráfico donde relacionamos a los trabajadores con los artefactos de los cuales cada uno es responsable. Y es por eso que también, relacionando con el tema que veíamos en la clase pasada, el proceso unificado de desarrollo es uno de los procesos prescriptivos. Recuerdan que había prescriptivos o los adaptativos. Porque en esto está bien definido o prescripto todo lo que se hace, quién lo hace, qué produce y en qué orden medianamente se dan las cosas, más allá que se puede trabajar en paralelo. Por ejemplo, estas dos actividades se pueden ir desarrollando en paralelo. Y los flujos de trabajo se van desarrollando en paralelo. Pero por eso que el PUD es más de estos procesos de desarrollos declarativos, también le llaman a algunos, porque describe exactamente distintos roles, distintos tipos de tareas, define cada uno de los artefactos. Y bueno, algunos pueden pensar que es como demasiada burocracia, pero el tema es así, nosotros tenemos que aprender, y por eso vamos a aprender todos los flujos de trabajo, qué actividades se hacen, qué artefactos habría que producir, y después uno va adaptando a la realidad de cada proyecto. La idea es que ustedes después puedan, bueno, decir, bueno, para este proyecto, en esta instancia, esto no lo vamos a hacer, esto sí, esto lo hacemos más corto, hay que ir también ajustándose y flexibilizándose. Pero está bueno también como para aprender todo lo que uno debería hacer, y después ustedes van a ir desarrollando criterios por ahí, decir, en este proyecto puedo achicar un poco, puedo prescindir de este producto, de este artefacto, le doy más importancia a este otro, o decidir el nivel de detalle al que se llega en cada uno de los artefactos, si se justifica o no. Pero por eso también está bueno para aprenderlo, porque uno ahí tiene la pauta de todo. Y para todos los modelos se va a ir usando UML para trabajar con esto. Bien, esto un poco, digamos, como para dejarlo planteado al PUD, como dijimos, y para conocer las particularidades, digamos, ¿no? Después nosotros vamos a volver en la unidad 8 a trabajar más en detalle el flujo de trabajo de requisitos y a presentar de manera introductoria el flujo de trabajo de análisis. Convengamos que en realidad lo que se considera análisis de requisitos se hace en el primer flujo de trabajo, que se llama flujo de trabajo de requisitos. ¿Tá? Entonces todo lo que nosotros vamos a ver como ingeniería de requerimientos se refiere a eso. Lo que el PUD le llama flujo de trabajo de análisis en realidad es ya como una aproximación al diseño. Ya es una vista interna, más orientada al desarrollador y más aproximada al diseño. El trabajo fuerte con el análisis de los requerimientos se trabaja en el primer flujo de trabajo, que va a ser el flujo de trabajo de requisito con el modelado casos de uso. Bien. Como para darles, digamos, una pauta, digamos un poco, o una introducción, digamos, a lo que son las metodologías ágiles, pues no vamos a entrar en detalle con las metodologías ágiles, ustedes las van a ver más adelante, digamos, en la carrera, ¿no? Pero sí vamos a comentar un poco cómo el tema del manifiesto ágil, o cómo surgió, o algunos de los principios de las metodologías ágiles. Después, como dijimos, nosotros vamos a centrar más en el proceso unificado de desarrollo, seguirlo,
y en otras materias, estilo ingeniería de software, ustedes van a trabajar más adelante con las metodologías ágiles, pero bueno, seguramente han sentido nombrar. Esto es el manifiesto ágil, digamos. ¿Han sentido hablar alguna vez de esto? ¿Del manifiesto ágil o de las metodologías ágiles? ¿La han conocido? No. ¿Alguna metodología ágil? Me suena serie. No. Esperen, les quiero mostrar algo. Espérenme ahí un segundo. Esperen que ahí no. Si ustedes ponen, esperen, ahí está. Esperen ahí un segundito. Hay una página, que es esa que figura ahí abajo. Ven que si yo sé, eso les quería ir directamente a la página y mostrarles que si ustedes entran, van a ver ahí esa imagen que nosotros les estamos poniendo. A ver, un segundito. A ver. Ahora no puedo. Esto. Bueno. Entré el otro día. Acá está. Ahí les muestro. A ver, porque si ustedes ahí no deben ver. Esta, ¿ven? Esta es la página ahí que les estaba mostrando, que es agilemanifesto.org, y es donde se muestra, digamos, quienes en cierta manera firmaron el manifiesto ágil, donde indican cuáles son sus principios. Entonces, es como que esta gente que se juntó, digamos, a firmar los principios y a definir principios de agilidad, dijeron, ¿no? Estamos descubriendo formas mejores de desarrollar el software, tanto por nuestra experiencia como ayudando a terceros, y entonces dijeron, a través de este trabajo hemos aprendido a valorar, ¿no? Esto es tal cual lo que le hemos puesto. Individuos e interacciones sobre procesos y herramientas, software funcionando sobre documentación extensiva, colaboración con el cliente sobre negociación contractual, respuesta ante el cambio sobre seguir un plan, y nos dicen, aunque valoramos los elementos de la derecha, que son todos estos, valoramos más los de la izquierda. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que yo sé, cuando estamos trabajando con metodologías ágiles, o sea, valoramos mucho la interacción entre los individuos, más allá al proceso exhaustivo o a las herramientas exhaustivas que estén llevando. Entonces, se prioriza mucho el tema de interactuar entre los individuos, entre el equipo de proyecto y la gente, digamos, representante, digamos, del producto, de los desarrolladores, del cliente. También nos dice, y a ver en esto, digamos, valoramos más el software funcionando que documentación exhaustiva. Ahora bien, esto no quiere decir que no hay que hacer documentación. Lo que nos dicen es, no valoramos tanto la documentación exhaustiva, ¿está? Porque tampoco llevemos a malentendido que ser ágil signifique que no se documenta. No, no es eso. Valoran en cada iteración, que en general las metodologías ágiles llaman sprint, que al final de cada iteración haya algo de software funcionando, antes que detenerse a completar exhaustivamente la documentación. Pero documentación hay, ¿está? Entonces no es que no se hace lo de la derecha, pero se valora más lo de la izquierda. Valoramos la colaboración con el cliente, más que por ahí la negociación, es decir, tenerlo más presente, consultarlo, interactuar.
Decimos también valorar la respuesta al cambio sobre seguir un plan a rajatabla. Entonces, esto es como decir, bueno, lo mismo, no es que no vamos a tener un plan, pero la idea es dar una pronta respuesta ante el cambio, es decir, se cambió un requerimiento y bueno, le damos respuesta a eso, o cambió una necesidad, ¿tá? No puedo decir, no, eso lo tenemos planeado para el sprint 13, qué sé yo. Bueno, si se necesita ahora, se intenta dar respuesta ahora, ¿tá? Entonces, no nos molesta, digamos, puedo decir, no nos molesta el cambio, un nuevo requerimiento. Perdón, chicos, tuve que silenciar un momento, acá estamos de vuelta. Esta era, no, les mostraba la página en sí del manifiesto ágil, la página web, y que bueno, ahí van a encontrar como firmantes a muchos de los autores de libros que nosotros después nos basamos y estudiamos. Está Cockburn, que cuando veamos los de casos de uso y patrones es uno de los que escribieron libros. Está, bueno, varios de estos. Está Fowler, ahí tenemos material también sobre, por ahí estudiamos con materiales de Fowler, algunos de estos que han hecho sus propias versiones de metodologías ágiles. ¿Cuánto explicamos del manifiesto hasta acá? No, hasta acá esto. La primera página nada más, digo, y les mostraba que esa filmina que tenemos en las PPT está sacada acá del sitio, que si quieren ellos se pueden meter, están, bueno, nada, el tema de los 12 principios, todo eso, no hablamos. Sepamos que este manifiesto es una respuesta de algún modo de un conjunto de personas que se reúnen para decir, che, tenemos que pensar formas de hacer software que sean más rápidas, que sean más ágiles, que sean más livianas. Tomen en cuenta que la palabra ágil no está pensada como rápido, está pensado como liviano. A la corta o a la larga el proyecto a lo mejor dura lo mismo, con metodologías ágiles que de otra forma, pero decimos ágil porque va desprovisto del gran peso de artefactos y documentos que originalmente tenía el proceso unificado de desarrollo. Con lo bueno, con lo malo que esto puede tener. Este manifiesto fue escrito en el 2001. Fundamentalmente lo que está diciendo el manifiesto es que si bien todo es importante, decidimos que lo más importante es lo que está del lado de la izquierda, ahí que es lo que le señalan las profes en color azulcito. Que nos preocupan más las personas y la interacción entre las personas. Ojo, después cuando confunden iteración con interacción, son dos palabras distintas, no las pueden tratar como si significaran lo mismo. Entonces, nos importan más las personas que los procesos y las herramientas. ¿Pero qué significa eso? ¿Que antes no nos preocupaban las personas? No, siempre no. Las personas somos lo que somos desde siempre. Simplemente lo que decimos es escuchar a la persona nos preocupa más que seguir el proceso. Nos preocupa más entregar software funcionando que documentación exhaustiva. Lo que no significa que tengamos que dejar de hacer documentación. Significa que no vamos a hacer iteraciones para entregar solo documentación. Que nos interesa más la colaboración con el cliente que el contrato. Sin embargo, los clientes no nos contratan sino el contrato. O sea que no significa que los contratos no existan más, significan que vamos a pensar nuevos modelos de contrato, donde podamos encontrar respuesta para lo que viene más adelante, que es aceptar los cambios más que seguir un plan. Esto genera toda una corriente, una movida, que hoy en día está muy en auge, y que implica nuevos estructuras sobre cómo diseñar el modelo de proceso de desarrollo de software, organizados por células,
trabajando por sprint, entregando cada 15 días, algo potencialmente usable. Potencialmente usable lo que significa es incremento, no iteración pura. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Sí, profe. Esto no tira por tierra los principios robustos de la ingeniería. Probablemente nos cambia la forma de interactuar del proceso unificado de desarrollo. Pero los métodos de ingeniería siguen siendo los mismos. Entonces, ¿hay que especificar el requerimiento? Sí. Sí. ¿Habrá que hacer análisis? Sí. ¿Habrá que hacer diseñar, que construir, habrá que testear? Sí. Probablemente el orden y el proceso que define el proceso unificado de desarrollo cambie un poco. De todos modos, lo vamos a entender, lo vamos a estudiar, porque el proceso unificado de desarrollo sienta las bases sobre las cuales después nace la agilidad, aunque las cuestionemos. Yo siempre digo, esto es como la evolución misma. Qué suerte que papá y mamá fueron bastante duros para enseñarme qué está bien y qué está mal. Y que en algún momento no me perdonaron tomar un caramelo que no fuese mío. Porque me enseñaron ética, me enseñaron principios robustos de vida. Y ahora uno se vuelve un poquito más ágil, suelta las estructuras. Y en épocas de no pandemia, capaz que si paso por el escritorio de la Marce, agarro un caramelito que tenga ahí. Pero fue tan fuerte lo que me enseñaron papá y mamá que seguro le voy a decir, permiso, ¿me comirás un caramelo? ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Alexis, no sé qué dice, más ágil, ahora no se dan cuenta. Te lo saco, el caramelito, porque es más ágil. No, la idea es que se siga dando cuenta, que se entere, pero con menos estructura. Entonces, ¿qué significa ser ágil? Balance entre ningún proceso y demasiado proceso. Busquemos ese punto medio, donde a lo mejor no voy a estar 3 horas esperando a ver si Mar se vuelve y le puedo pedir un caramelito, sino que tengo la confianza para sacarlo y cuando vuelva a decirle, Marcia, te saqué un caramelito. Y avanzamos. Inspeccionar y adaptar es la ley primera. Y esto significa que permanentemente hacemos, reflexionamos y mejoramos. A esto le llamamos el ritmo ágil. Ritmo. Hacemos, reflexionamos, mejoramos permanentemente. En contraposición con los procesos largos, donde hago una cosa, después la otra, después la otra, después la otra, entrego, y ahora voy a mejorar para el próximo. Entonces lo que decimos hoy en día es hagamos ciclos más cortos, porque dado que vamos a fallar en algo, nos vamos a equivocar. Mientras más rápido nos equivoquemos, mejor. Más rápido aprendemos, más rápido mejoramos. Y esto que decíamos de orientarnos más a las personas que al proceso, poner una fuerte escucha y poner la confianza en la persona más que en el proceso. Porque por suerte ya fuimos formados en el proceso. Siempre pongo los mismos, un poco estos ejemplos que creo que los he comentado con ustedes. Si quisieras aprender a jugar un deporte, primero tendrías que hacer como decía, no me sale el nombre, basquetbolista famoso, Michael Jordan, cuando en alguna entrevista le preguntaron cómo se podía aprender a jugar bien, y él contestó, primero hacer lo básico, do the basics. Entonces, lo primero es aprender lo que te hace robusto. Y vos fuiste a aprender a jugar al básquet y pensabas que ibas a jugar desde el primer día y te pasaste meses
parado frente al aro, tirando y tirando y tirando. Y te van a explicar con qué mano se hace la fuerza, con cuál se dirige la pelota, cómo vas a calcular el ángulo. Y tiro, 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 tiro. Pero estoy aburrido, no estoy jugando. Me falta adrenalina, no hay acción. Do the basics. Aprende el proceso unificado de desarrollo y los principios robustos de la ingeniería. Ahora que ya sabe tirar, que ya sabe marcar, que ya sabe hacer todo eso, vamos a la cancha y juguemos. Entonces, qué suerte que aprendimos los principios robustos, que es lo que vamos a ver en segundo y tercero, para que en cuarto y quinto aprendan un poquito más de agilidad. Que va a ser el momento donde nos vamos a tirar a la cancha y nos vamos a decir, bueno, juegue ahora, juegue. Ah, ya. ¿Sí? El proyecto. Ahí. ¿Alguna pregunta ahí? La agilidad es un marco, es un gran marco de trabajo, un gran paraguas, dicen por allí, bajo el cual Emiliano dice, ¿quién pierde 160-0? ¿No? En ese gran paraguas, le llamamos el paraguas de la agilidad. Ah, sí, claro, pero es más diferente. En ese gran paraguas de la agilidad surgen distintas metodologías. Estas son algunas de las más conocidas. El Scrum, el Kanban, XP. ¿Algunas de las que estamos nombrando ustedes ya las conocen? ¿Alguna les suena? Ninguna. Ninguna, la verdad. Bueno, cuando la agilidad surge, el marco de trabajo más purista creo que era XP, Extreme Programming, programación extrema. Los principales fundamentos vienen del Extreme Programming. No importa cuál es la forma, ahí hay algunos gráficos, pero los principios de Extreme Programming son fantásticos. Desarrollo guiado por el test, programación de pares, solo para explicarles un par, programación guiada por el testing, el sueño dorado de la ingeniería de software. ¿Por qué digo el sueño dorado? Los más puristas en ingeniería de software dicen, ojalá no tengamos que hacer especificaciones, ojalá solo diseñásemos los tests que el software tiene que pasar. Y entonces si yo le doy eso al desarrollador, el desarrollador haga lo que haga, señor, mientras su software sea capaz de pasar estos tests que le hemos puesto acá. En su máxima expresión, el desarrollo guiado por el test, es que yo describo no lo que el software tiene que hacer, sino que describo las pruebas que tiene que superar. Y le digo al desarrollador, haga un software que supere estas pruebas. Muy difícil de implementar. Otro de los principios, para contarles dos, hay un montón en Extreme Programming, es la programación de pares, que también fue bastante novedosa. Peer Programming. Dos personas, ¿cómo se imagina la programación de pares? Dos personas programando en lo mismo. Ajá. Uno al lado del otro sobre la misma computadora, uno solo escribe, uno solo codifica. ¿Qué? Eso. El principio de la programación de pares es el mismo que el principio del piloto y copiloto cuando se corre una carrera. Vieron que cuando corremos una carrera de auto, me refiero, el piloto y el copiloto va guiando. Siempre me llamó la atención, ¿no? Qué duro el lugar del copiloto, porque él no sube nunca el podio. Sin embargo, no sé cómo hacían los trabajos prácticos en AED, habría que ver si eso era peer programming o qué. Sin embargo, o ustedes lo hacían. Ustedes lo hacían así, me parece. Sin embargo, al podio sube siempre el piloto, y el piloto no gana la carrera sin el copiloto. Es más, yo creo que el estrés mayor lo pasa el copiloto porque está ahí siendo responsable de su vida y la del piloto.
Todo depende de él, de que dé las instrucciones correctas en el momento correcto. Ayuda mutua, dice Lautaro, claramente. ¿Y cómo funciona eso en la programación? El mundo de la programación de pares, imagina un desarrollador en su compu, codificando, y otro al lado, comentando y observando. ¿Cuál es la idea? Se pierde tiempo. La idea es que se cometen muchos menos errores. Y si vos sacas código de calidad y con menos errores, ahorras un montón en testing. Casi nadie la adopta hoy en día porque la sensación que nos da es de que si tenés dos, ponlos a trabajar a los dos en dos cosas distintas, es más económicamente más rentable. Es discutible. Pero bueno, Extreme Programming, para que ustedes lo sepan, porque lo van a escuchar, apunta a prácticas muy puristas de desarrollo de software. Scrum es la más conocida hoy en día como metodología y apunta a un marco de trabajo que permite o que habilita la gestión ágil con muy poquitas prácticas, muy poquitos artefactos, pero muy claramente definidos. Y es el más usado a nivel mundial. No voy a decir ni mejor ni peor, digo el más usado. Tenía en una época unas sobrinas que veían una serie que se llamaba Patito Feo, y ahí habían unos bandos que eran las divinas y las populares. Y yo diría, Extreme Programming es divino. Scrum es popular. Sí, estamos subiendo. En la UB yo subí materiales nuevos en la semana, no sé si los vieron. Estoy contestándole a Juan. Ya verifico de nuevo, este también lo vamos a subir. Bueno, Kanban es otra forma de ordenar el trabajo de desarrollo de software. Generalmente proyectos y Kanban viene muy bien cuando hay requerimientos permanentes, mantenimientos y demás. Porque Kanban se centra en los principios de task board, de poner como una gran pizarra de trabajo, donde esto no es un Trello, el Trello es un Kanban. Está bien lo que dice Lautaro, pero Lautaro, no es que Kanban es un Trello. Trello es Kanban. Bien. Tal cual. Un auto no es un Fiat, Fiat es un auto. Es eso, básicamente. ¿Qué más les puedo decir? Ahí preguntan si puede ser que subimos un artículo de metodologías ágiles en inglés. Sí, está en inglés y en español, es parte de la bibliografía de la cátedra. Es justamente un artículo de Fowler. Pero hay después una traducción. Pasa que en general, bueno, le subimos los dos para que ustedes vean el original. Búsquenlo, que también está en español. Bien, ¿seguimos? Seguimos. Bueno, en realidad terminamos con esta parte de los procesos, de los modelos de proceso, y como para terminar, digamos, la unidad, el último tema es referido al estudio de prefactibilidad, que es un estudio que se hace siempre, digamos, antes de arrancar más fuertemente con el proyecto, para analizar algunos aspectos y determinar si es viable seguir o no con el proyecto. Bien, y este estudio, le llamamos estudio de prefactibilidad porque es como que se hace se puede hacer en distintos momentos, después se vuelve a hacer dentro de los momentos de un proceso de desarrollo, de estar llevando a cabo un proyecto. Entonces, es como que en una primera etapa, antes de saber si continuamos, si seguimos, analizamos un poco. La idea de cualquier proyecto es ayudar a la organización de un proyecto de desarrollo de software. Nos estamos refiriendo a que la organización logre sus objetivos. Para ello, en este momento, cuando hacemos el estudio de prefactibilidad, vamos a analizar tres aspectos, ¿no? Si va a ser viable técnicamente, económicamente y operativamente.
antes de ponernos a trabajar más en detalle en el proyecto, y después, qué sé yo, a la mitad del proyecto uno lo tenga que cancelar o porque no se puede avanzar económicamente o porque uno no se encuentra con la tecnología o demás. Entonces, para llegar a hacer este estudio de prefactibilidad y determinar en esos 3 aspectos si el sistema va a ser posible, viable, primero hay que tener muy en claro cuáles son los objetivos que tiene la organización por el cual va a encarar el proyecto de desarrollar este software que tenemos en Dance. Es decir, bueno, tiene que tener en claro para qué lo quiere, porque de ahí después va a venir si justificamos los costos o de ahí vamos a deducir los beneficios que va a traer, digamos, el desarrollo de este proyecto. Entonces, primero que nada hay que tener bien en claro qué objetivos persigue la organización con este sistema para saber si el sistema lo va, digamos, va a mover al negocio y lo va a ayudar a acercarse a sus objetivos. Una organización, digamos, puede, al plantearse el desarrollo de un software, estos son algunos de los objetivos que puede perseguir. Bueno, queremos un nuevo sistema para reducir los errores y porque los errores que tiene el sistema actual o la falta de sistema actual nos acarrea un montón de perjuicios. Podemos encarar un nuevo sistema para integrar los subsistemas que ahora tenemos totalmente desintegrados y con información repetida. Podemos querer mejorar los servicios del cliente, acortar tiempos de procesamiento que normalmente redundan en algún beneficio. Es decir, si nosotros acortamos los tiempos de procesamiento y entonces podemos mandarle anticipadamente la factura al cliente, es muy probable que cobremos antes, entonces, bueno, vamos teniendo como beneficios económicos. Pero estaba viendo un mensaje de Constanza que solo ven el artículo que está en inglés. Bueno, ya lo vamos a chequear, no se preocupe. Ya lo vamos a chequear y subimos el otro, no se preocupe. Bien. O también decimos, podemos encarar el desarrollo de un nuevo sistema para automatizar los procedimientos, para mejorarlos en general y entonces hacer las cosas más rápidas, reducir tiempos, reducir costos. Entonces partimos de que hay que tener en claro cuáles son los objetivos de la organización antes de encarar un proyecto para proceder a analizar esos 3 aspectos. ¿Tá? Entonces nosotros vamos a analizar si el sistema es viable técnicamente. Si es viable técnicamente, pasamos a analizar la factibilidad económica, donde ahí comparamos los costos, los beneficios, y si eso nos dice que sí, o sea, con cada uno nos hacemos estas preguntitas en este orden, ¿tá? Entonces, si vemos que va a ser viable económicamente, pasamos a analizar la factibilidad operativa. Aclaración rápida. Cuando uno habla de factibilidad, lo que está estudiando es si el proyecto es o no es posible. Ahora, las preguntas tienen que ser en ese orden, porque no tiene sentido estudiar si es económicamente posible, si técnicamente algo no se puede hacer. Entonces, fíjense, lo técnico responde a la pregunta ¿se puede? Lo económico responde a la pregunta ¿conviene? Lo operativo responde a la pregunta ¿es el momento? ¿Tenemos los medios? Y entonces nos tenemos que hacer esas preguntas en ese orden. ¿Esto es posible técnicamente? Porque si alguien me dice que lo que queremos hacer es procesar X cantidad de transacciones en un tiempo menor a 1 microsegundo, además, técnicamente puede no ser posible. Pero si es posible, la segunda pregunta que me voy a hacer, ¿tengo la plata para hacerlo? Claro, ¿qué costo? Y aún si la tengo, ¿conviene? Claro. Ahora, ¿es técnicamente posible? Tengo la plata. Ok. ¿Operativamente estamos en condiciones? ¿Qué significa operativamente estamos en condiciones? Lo voy a implementar en mi empresa. ¿La gente de mi empresa está con tiempo para soportar esa implementación? ¿Tenemos capacidad? ¿Es el momento? Porque técnicamente es posible, económicamente es viable, pero no me dan los tiempos para llegar en el momento apropiado.
Entonces, todas esas preguntas las tengo que responder antes de avanzar. Sigamos. Ahí lo que venimos, digamos, a continuación es un poco de detalle de estos mismos conceptos. Entonces, nada, como para ver cuando analizamos la factibilidad técnica, tenemos que determinar en esto de para saber si es técnicamente factible. Primero, si la empresa cuenta con los recursos técnicos o no. Si no cuenta con los recursos técnicos o tecnológicos, hay que ver si va a poder disponer de ellos. Y analizar si va a poder disponer de ellos. Después analizamos el costo. Primero vamos a ver si los podemos disponer. Nos referimos a preguntarnos si en el mercado accesible a la organización esa tecnología está disponible o tiene soporte, porque no es decir, sí, esto lo podemos hacer y esta tecnología existe, sí, pero existe acá, en este mercado, en la ciudad donde está la organización, la empresa, tiene soporte técnico, después el proveedor, digamos, pues si no, entonces esas es las cuestiones que están ahí rondando alrededor de esto de si es factible técnicamente o no. Entonces esa es la cuestión que hay que analizar. Primero, si los recursos técnicos están, no. ¿Los podemos añadir, podemos adquirir, están disponibles? Sí. ¿Están disponibles en el mercado al que puede acceder la empresa? Supongo que sí. Bueno, ¿va a tener soporte después de esa tecnología? Sí. Bueno, entonces avanzamos. Si no, es como que queda ahí o queda el proyecto en stand-by o se retomará en otro momento o se reanalizan algunas cuestiones, ¿verdad? Si dijimos que sí, a estas preguntitas que nos vamos haciendo, con lo cual, vean que por eso decimos es un estudio de prefactibilidad. En una etapa temprana, por ahí uno no termina de tener todos los detalles, pero bueno, por eso se suele hacer en 2 etapas del proyecto, inicialmente, y después, antes del diseño, antes de encarar el desarrollo del sistema con una tecnología específica, a veces se vuelve a analizar este ítem. Si dijimos que técnicamente esto es posible, entonces tenemos que pasar a analizar la factibilidad económica. Entonces, para poder determinar si el sistema va a ser factible económicamente, la idea es que los beneficios o las ganancias a largo plazo, en algún momento, cubran los costos que normalmente son a corto plazo. Es decir, vamos a tener muchos costos inicialmente, esperamos que en algún punto se dé el equilibrio en el cual los beneficios pasados a numéricos superen los costos, ¿verdad? Es decir, recuperamos los costos y empezamos a ganar. Entonces, más allá de establecer cuáles van a ser los costos, saber si se va a poder disponer del dinero, empezar a también determinar si me conviene, que era lo que decíamos recién. Entonces, ¿en qué momento o cuándo voy a recuperar la inversión? Porque esto es como una inversión, es como el análisis de una inversión, porque los costos van a ser a corto plazo y vamos a ver en qué momento empezamos a recuperar esos costos. Entonces, en este punto, ya, si es rentable la inversión de la empresa en el software, sería exactamente, o sea, intentamos determinar eso, tal cual, la rentabilidad. Por eso es que tenemos que tener bien en claro los objetivos, para qué quiero hacer este software, porque para ver los beneficios tengo que lograr algún número. Entonces, si queremos reducir costos, aumentar el tiempo, la velocidad de procesamiento, etcétera, para poder tener mayor caudal de producción o de ventas o de transacciones, todo lo tengo que pasar en numérico. Los costos son un poco más fáciles de pasar en número, los beneficios no tanto, pero hay que buscar la manera para poder comparar esos 2 ítems, digamos, los costos contra los beneficios. Lo que les mostramos a continuación, que está disponible en el material y está disponible en el libro, es toda una lista de, una especie de checklist, les ponemos. Bueno, se nos frizó la profe. Tenemos acá una lista de costos que ay, el internet. Ya está. Volví, me saqué el video. Volví, ahí me dio el cartel de que estaba inestable el internet por esta zona. Nada, les decía que esta lista que les ponemos acá no es para que se estudien esto de memoria, es para que ustedes sepan y si en algún momento o tienen que hacer algún ejercicio o demás,
vengan acá y tengan una especie de checklist sobre los distintos tipos de ítems de costos a considerar en un estudio, digamos, de este tipo. Entonces estarán los costos de construir el sistema, los costos de instalarlo. Esta enumeración está bastante detallada, o sea que si tienen que hacer algún ejercicio está bueno. Esto es del libro de Pressman. El costo del dinero, porque si no tengo dinero para hacer la inversión voy a tener que sacar un préstamo, o si lo tuviera, pero me estoy perdiendo de obtener algún beneficio si invierto este dinero en otro. O sea, es un cálculo súper detallado, ¿no? Los costos operacionales, pues no es solo desarrollar el sistema, después tendrá que funcionar, los insumos, el software si es rentado, si hicimos leasing o demás. Y todos esos valores uno lo debería contrastar contra los beneficios. Decimos. Y ahí hay beneficios tangibles, intangibles. Entonces los tangibles son como un poco más fáciles de pasar a numérico, decimos tangible, o algunos le llaman tácticos y estratégicos. Siempre hay que tratar de pasarlo a un valor numérico para poder compararlo contra los costos. Entonces, bueno, si tenemos reducción de personal o de horas de personal, supongamos que algo que antes se hacía en 100 horas, ahora lo voy a hacer en 50, para buscar, de ahí saco como un ahorro y lo paso a número para lograr, digamos, un beneficio. Si, por ejemplo, decimos con el sistema voy a obtener mayor velocidad en el procesamiento de las transacciones, eso así no me sirve para compararlo, tengo que pasar a número. Entonces yo digo, bueno, ¿qué espero? Que en vez de 200 pedidos mensuales yo pueda atender, qué sé yo, 2000 con el nuevo sistema. Bueno, ¿cuál es el valor promedio de cada pedido? Voy a incrementar en 1800 pedidos, estimo, buscamos algunas técnicas de estimación para estimar cuánto más podría obtener de beneficio. Y así, reducción de costos de mantenimiento, si renuevo todo el hardware y demás, bueno, todo lo que gastaba en mantenimiento o reparaciones me lo voy a ahorrar. Entonces tengo que ir buscando de pasar a valor numérico los beneficios que puedo tener con el nuevo sistema. ¿Verdad? Sí, acá entran a aplicar, porque nosotros nada más enunciamos, acá se usan técnicas de estimación, algunas cosas que probablemente vean en estadísticas, como dice Uriel, sí, seguramente. Todos eso, o sea, estos beneficios tangibles, ustedes lo vemos en tiempo ahorrado o en recursos, lo que sea, pero siempre hay que buscar una manera de pasarlo a pesos, ¿está? Entonces, y por ahí tenemos algunos beneficios intangibles, decimos que son mucho más difíciles de poder evaluar o valorar, pero que de todos modos está bueno que los tengamos identificados, porque aún cuando no podamos pasarlos a números, siempre está bueno por si tenemos que justificar el proyecto. A veces también puede ocurrir que hay más de un proyecto en danza en la organización y cada uno pelea por ahí por el suyo, entonces también está bueno tenerlos identificados, porque si por ahí hay que salir, digamos, a justificar, digamos, el proyecto, entonces está bueno tenerlos presentes. Y a veces en algunos sistemas por ahí es muy difícil poder valorarlo. Supongamos que es un sistema que va a mejorar el proceso de toma de decisiones. Va a ser muy difícil saber cuánto me va a rendir económicamente, menos aún si recuerdan como vimos los tipos de sistemas de información. Son estos sistemas de soporte a la toma de decisiones tipo estratégica, que son muy particulares y no son nada predictivos. Por ahí tal vez el sistema, lo que yo pretendo es atraer nuevos clientes, entrar a nuevos mercados. Por ahí no es muy fácil de estimar, pero por lo menos está bueno tenerlos identificados, porque es una manera de justificar su proyecto. Y también por ahí, si tienen que hacer alguna documentación en la cual, por más que no hagan este análisis costo-beneficio, pero sí tienen que justificar el proyecto de sistema, está bueno tener presente cómo poder calcular, estimar, o por lo menos reconocer los beneficios que traerá aplicar el sistema. Entonces hay una serie de ítems ahí que le dan idea de más o menos cómo pueden determinar los beneficios. Entonces, tengo los beneficios, tengo los costos, y ahí vendrá una comparación.
técnicas en las cuales también, de evaluación de proyectos de inversión y demás, que hacen estos análisis costo-beneficio, no nos vamos a meter en ese lío. Es como para contarles un poco y al menos saber que esto se hace. Seguramente que se necesitan más herramientas para hacer el cálculo fino, pero por lo menos poder identificar estos ítems, ¿está? Y la última de las factibilidades, o sea, supongamos que sí es factible económicamente, es decir, analizamos los costos, se dispone de los puntos para encargar los costos, analizamos los beneficios, y los beneficios justifican los costos en los que voy a incurrir. Paso al último de los análisis, que es el aspecto operativo. Entonces, esto es la factibilidad operacional, depende de los recursos disponibles. Esto va a poder operar, tengo los recursos, están capacitados. Y entonces ahí hay que decidir, digamos, o sea, por ejemplo, esto va a ser con determinada tecnología. Bueno, la tecnología la voy a tener disponible, pero tenemos que analizar el tema de los usuarios que van a operar esa tecnología. Entonces, hay que tenerlo en cuenta porque no puedo llegar a que tengo el sistema listo para poner en marcha, pero los usuarios no estaban capacitados. Entonces, si se va a necesitar capacitación para ir previéndola mientras se desarrolla el proyecto. Si la solución que estás diseñando es acorde al público al que le estás apuntando y demás. Claro. Siempre me llama la atención ciertas soluciones que se hacen para los jubilados, que son tecnológicamente maravillosas. Los jubilados no entienden de tecnología la mayoría. Bien. Entonces digo, ¿eso técnicamente es posible? Sí, es fantástico. ¿Económicamente es viable? Sí, fantástico. ¿El señor jubilado operativamente lo puede usar? No, y entonces... Bueno, avancemos. Así es. Avancemos. Porque no sé si están acá, están dormidos. Están acá, estamos terminando. Terminemos, a ver. Ey. Miren que el día está difícil para... Encima. Estamos. Bien. Eso es, digamos, a lo que apuntaba la factibilidad. Pero uno. Bien, ya solito. Cuatro. Bueno, muy bien. Vamos que no cerramos. Entonces decimos, este es el último ítem a analizar, ¿tá? La aceptación que va a tener por parte del usuario, si se va a poder usar, y bueno, ver cómo se encara la capacitación, o se hará tutoriales o demás. Y esto también guiará, esto implica tener reconocido cuáles van a ser los usuarios finales, entonces eso va a apuntar después al tipo de interfaz y tipo de interacción, entonces, que va a tener el sistema con los usuarios. Como pregunta Gastón, la parte operativa tiene que ver también con el personal de la empresa, sí, en general con quien va a ser el usuario del sistema. Entonces puede ser el personal de la empresa o, bueno, terceros, digamos, en el ejemplo, digamos, que dábamos, ¿sí? Con quienes vayan a ser los usuarios finales. Y creo que esto ya era lo último. Acá terminamos con este tema y terminamos con la unidad 2, digamos. Y tomamos parcial la clase que viene y listo. ya que quería Emiliano. 1. Sí, la pregunta de la parte operativa tiene que ver también con el personal de la empresa. Sí, todo eso también. El personal, las condiciones, los tiempos, los momentos. Todo eso. También esto no quiere decir que decimos no es viable, a lo mejor puede querer decir, bueno, no en este momento, lo dejamos para otro momento, más allá, etcétera, cuando se consiga alguna de las condiciones, ¿tá? No quiere decir que nunca más vayan a retomar el sistema que se estaba analizando. Bueno, bárbaro. Bueno, chicos, pueden seguir durmiendo la siesta. No sé si se van también a cortar el pelo, se estaban cortando el pelo, ¿qué pasó? El miércoles que viene arrancamos tema nuevo, así que los queremos muy, muy atentos. La clase que viene arrancamos unidad 3, que es paradigma orientado a objetos. A ver, Uriel preguntaba algo, ejemplo, capacitar a los jubilados para el uso de la tecnología. Y sí, de alguna manera, si usamos Ignacio, es 100% preciso en la efectividad, no bajo ningún punto de vista. Por empezar, que 100% no existe, no hay precisión 100% casi en ninguno de los órdenes de la vida,
Y menos en un estudio de factibilidad. No, son estimaciones, proyecciones, no. Es más fácil detectar las razones por las que algo no es factible que estar 100% seguro de que sí es factible. No sé si se entiende. Es más fácil saber cuándo no que cuándo sí. Y cuando sí, es sí, porque hay alta probabilidad de que funcione. Punto. Nunca el 100. Uy, Leonel dice, me cuesta enseñarle a mi papá a usar la tecnología con los jubilados. Sí. No. Bueno, hay de todo, hay de todo. Está. Pero bueno, hay que idearse por ahí, bueno, hay que ver. Y hay que ver por eso yo le decía, va a impactar en el tema de interfaz que va a tener el sistema. Hay que saber quiénes son los usuarios finales para ver el tipo de interfaz y de interacción que van a darle al sistema. Una cosa que nos pasa muchas veces que queremos tener información de todo y a veces tener la información es complicar el funcionamiento de las cosas. Siempre me acuerdo de mis alumnos de proyecto final, quinto año, cuando van a hacer su trabajo final para recibirse, una vez me diseñaron, por ejemplo, un software para un hotel. El software consistía en que iban a llevar control de todo, iban a automatizar todo. Es más, vieron que los hoteles van pasando, las mucamas van dejando los jaboncitos, los champús. La aplicación que habían diseñado incluía que cada vez que la mucama dejaba jaboncitos tenía que ir hasta la aplicación a registrar cuántos jaboncitos dejó por cada habitación. Es más lento y es más caro invertir tiempo en registrar cantidad de jaboncitos que asumir que algunos jaboncitos se van a perder. Ni siquiera porque la señora no lo notó, también porque alguien pasó por el pasillo, estaba el carrito y se alzó un jaboncito. Entonces, más allá de si te roban o no te roban los jaboncitos, como dice Uriel, el punto es pensar cosas razonables. Ustedes dicen, obvio. Ustedes no saben la cantidad de cosas que me proponen en quinto año mis alumnos, que yo los escucho y les digo, está bárbara tu idea. ¿Te diste cuenta de que de esto y esto? Uy, profe, entonces no se puede. Hay un montón de cosas que técnicamente son maravillosas, económicamente son fantásticas, operativamente son un problema. Tengo un grupo ahora que estamos discutiendo mucho la factibilidad operativa de una aplicación que quieren hacer para compartir el garage particular. Si tu garage no lo vas a usar por un mes porque vas a irte de viaje, qué bueno sería que lo publiques en una app y otro que necesita garage durante ese mes te lo alquila. Fantástico. Armaron toda la idea. Una sola pregunta les hice. Vos si te vas de viaje y tu garaje está integrado a tu casa, ¿le dejás la llave a un desconocido para que lo use por mucho que te pague? Ah, no, profe, no lo haría. Bueno, repensemos operativamente ese negocio, porque si no ya estaría hecho. Ejemplos que le doy por no contarles cientos que se me ocurren. Entonces, salvo que tu garaje esté totalmente desacoplado de tu casa y le puedas dejar la llave y demás, es todo un tema. Sí, también prestamos habitaciones y demás, pero hay que ver dónde y cómo lo ofreces. Depende del país, depende de la ética de las personas y demás. Pero esta está pensada para acá, en un determinado contexto y demás. Bueno, hay que estudiar la factibilidad operativa, que no va a decir ni que sí ni que no, pero hay que estudiarla. Chicos, ¿cerramos acá? Joaquín preguntaba de la factibilidad técnica, que no había entendido. Lo de la factibilidad técnica son los recursos tecnológicos, es decir, el software, el hardware que se va a necesitar, si se va a necesitar la conexión con algún tipo de dispositivo o software especial, apunta a eso, primero, a saber si está disponible, si la compañía lo tiene, si no lo tiene, si lo puede adquirir, y se lo puede adquirir en el mercado en el cual se desempeña, ¿tá? Entonces, supongamos que es algún sistema para un hospital y que queremos que se integre con los aparatos de diagnóstico por imágenes, hay que ver si la interfaz que necesite está disponible, se consigue, ese tipo de cosas.
a eso apunta concretamente a lo que sea la tecnología que va a usar. Si se tiene, si se puede adquirir en el mercado en el que está la empresa, si va a tener soporte. Y Gastón preguntaba por ahí, para ver las preguntitas que quedaron, si Rational Unified Process es una variante del proceso unificado. Es la variante específica que hicieron la gente de Rational, que cuando a Rational lo compró IBM. O sea que es una variante del proceso unificado. Tiene algunas diferencias, digamos, pero bastante parecido. Bueno, gente, creo que ahí está. Si no, cualquier otra cosa. Ah, bien, muy bien. Y nos vemos, sí, cuídense todos. Ahí se gracias, profe, nos vemos el miércoles que viene entonces. Y arrancamos. Chicos, nos vemos. Nos vemos, profe. Arrancamos un día nuevo. Chao. Nos vemos. Chao, chao. Chao, gracias.